donde todo está mal, donde cuando queremos participar de alguna actividad de este mundo no pecaminosa, se nos acusa de mundanos, ¿no? Y este tema es importante porque este tema crece en este país debido a que los cristianos no están involucrados en todas las esferas de la sociedad. Y ese es el gran problema. Ahora tú dirás, ¿por qué? ¿Cómo va a crecer el terrorismo? Porque los cristianos no se involucran. Vamos a ver. Primero vamos a hacer una pequeña revisión de estas ideas. Y vamos a hablar un poco de la realidad nacional. Van a decir, total, este es un sermón, no, esta es una crítica. Pero es importante, ¿ves? Ahí viene el problema, ¿ves? Ahí viene el problema. Todos queremos que solo nos lean algunos versículos y no los apliquemos a nuestra vida privada. O no. Estoy en la mañana. Pero a veces nosotros nos damos cuenta que ni siquiera lo aplicamos a nuestra vida privada, pero tampoco a la realidad nacional, ¿no? Dios nos ha puesto en una nación. Nosotros somos parte de una nación. Entonces tenemos que ser responsables con la nación que nos adoptó. Antes de orar, quiero que me acompañes a Génesis capítulo 1. Voy a hablar un poco más despacio, mejor de lo que suelo hablar, porque estoy con la garganta destrozada. A ver, Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Sí, versos 27 al 28. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a empezar con esto. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar a hablar un poquito de la palabra, Amado Dios, gracias Dios mío por tu presencia entre nosotros el día de hoy. Gracias porque tu misericordia ha permitido que estemos cada uno de nosotros acá con el corazón apasionado por aprender más de ti. Queremos, Señor, poder aplicar todo lo que aprendemos, Señor, de tu palabra en la vida y en la nación donde tú nos has puesto, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Esto que vemos acá también se le llama el mandato cultural. No sé si ustedes han escuchado acerca del mandato cultural, por ahí hay unos libros. Les recomiendo, por ejemplo, autores como Abraham Kuyper, un teólogo holandés, que llegó a ser primer ministro. No, pero los pastores no deben postular a la política, dicen. Abraham Kuyper lo hizo y Dios lo usó. No significa que yo me voy a meter a la política. No es lo mío, yo soy pastor. Pero hay hermanos que tal vez lo hacen, siempre y cuando lo hagan con un deseo veraz y que no vengan a hacer digamos, disculpen la palabra, pero yo lo veo así, la payasada de, mira, si tú eres pastor, Dios te ha llamado a algo muy grande, de lo cual te va a juzgar. Y yo conozco pastores que se mandan a la política y si no les liga, como se dice, regresan a ser pastor. Y luego a las próximas elecciones, otra vez están jugando con esto. Eso me parece una falta de ética terrible, ¿no? Desde ahí nomás yo no votaría por el que sea cristiano. Desde ahí nomás te das cuenta, ¿no? No es una persona ética. Si y tú eres cristiano y Dios te está llevando a las esferas políticas, gloria al Señor, ¿no? Pero no estén de acá para acá, para acá. Dios puede usar mucho a los creyentes, porque los creyentes no somos honrados, no vamos a ser corruptos, ¿verdad? Amén. Como cuando que dicen serlo, lo han dicho que es muy malo de la iglesia evangélica. Creo que cuando estoy mal de la garganta hablo más pausa. Debo enfermarme más de ¿Ya? El mandato cultural. Para los que no me conocen, yo lo repito. Bueno, el mandato cultural. El mandato cultural entonces es que el Señor no solo nos manda a sojuzgar la tierra. Recuerda que a Adán se le dio la potestad de ponerle nombre a todos los animales, a la administración de la tierra. Si tú ves acá, él dice que creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios creó el universo como un templo hermoso y gigante. Él no lo necesitaba,
pero para mostrar la sobreabundancia de su gracia, Él crea esta realidad que ahora llamamos hogar, ¿no? Y pone al hombre como una imagen de Él. Los templos antiguos siempre tenían sus templos y su imago, y la imago Dei, la imagen de un Dios. Nosotros éramos la imagen de Dios. Adán andaba en el huerto del Edén y todas las potestades, todos los ángeles veían que Dios estaba administrando este planeta a través de Adán. Toda la creación podía ver que Dios estaba administrando este planeta a través de Adán. Entonces, tú ves esto y dices, wow, no era solamente que ya nos creó y nos dejó a ver que hagamos algo. No es así, ¿ves? La responsabilidad humana es muy grande. La responsabilidad humana es muy grande. Y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿ves? Porque esta responsabilidad que teníamos para con la creación no la hemos cumplido. Acá hay otra palabrita. Dice fructificar. No significa que solamente van a labrar la tierra para que salga un montón de cosecha. Cuando habla de fructificar, habla de sacarle el fruto a la tierra que se te ha dado. A nosotros nos habían dado toda una creación. Toda la sabiduría que este mundo ha conseguido paulatinamente, el Señor le había dado a Adán. El Señor había mandado construir una ciudad que empezaba como un huerto y debería haber terminado en una ciudad, la ciudad de Dios, como decía el célebre teólogo Agustín, obispo de Hipona en África, más conocido como San Agustín. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Cayó. Acá mismo en el capítulo 2:17 vemos que cae. Consecuencia de esto, él muere espiritualmente. Entonces, ese recuerdo está en el consciente colectivo de todos los seres humanos. El recuerdo del Edén, el recuerdo del mundo maravilloso que pudo haber sido, ¿no? El recuerdo de esa utopía, de ese mundo perfecto que solo se puede dar cuando Dios es la cabeza del mundo, pero que lamentablemente durante todas las eras el hombre ha querido construir teniéndose a él mismo como cabeza. Acá viene el problema. ¿Tú dirás que tiene que ver esto con el terrorismo? Vamos avanzando. En 1835, Robert Owen, un americano muy inteligente, una persona muy letrada, hizo un experimento. Creó una ciudad en Indiana, un estado de Estados Unidos que en ese tiempo, como se estaba poblando recién en Estados Unidos, en esa parte del norte de Estados Unidos, podían hacer experimentos sociales. Hasta ese tiempo lo que había primado era la política y la economía liberal. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que hay en el libro de los jueces. Las autoridades solo se limitan a lo que tienen que hacer y no se meten en la vida de la gente. La economía es libre, cada uno es dueño de sus cosas, ¿no? La propiedad privada. La policía es particular, ¿no? El ejército sí lo maneja el Estado. El ejército, las obras públicas, digamos que lo que ahora se le llamaría la construcción de las pistas de veredas, ¿no? Eso lo manejaba el Estado. La economía no era tan intervenida. Eso se llama ser liberal. Muy diferente a lo que es en teología, ¿no? La política ser liberal es una política libertaria, libre. Te da libertad. Tú tenías tus cosas y nadie tenía derecho ni por la coacción, ni por la coerción, ni por nada a quitártelas. Esa era la política norteamericana, ¿no? Por eso se hicieron ricos. Esa es la política protestante. Por eso los países del norte de Europa como Suecia, Noruega, Holanda, Islandia, Finlandia, por eso busca en Wikipedia si quieres. Tú ves, claro, tú sabes que sus economías hasta ahora, a pesar que ellos ahora son ateos, pro-gay, ¿no? ya perdieron el cristianismo. Escocia. Ellos son ricos, son países ricos, son del tamaño de Loreto. No tienen los recursos que nosotros tenemos y son ricos, demostrando que el problema aquí es el sistema. Bueno, volviendo. Entonces Robert Owen no, quiso cambiar un poco, porque de todas maneras, cuando hay un sistema liberal, que también se le llama a veces capitalismo, siempre va a haber empresarios abusivos. Y eso tú lo sabes, y eso yo lo sé, ¿no?
tú puedes caer en eso si tienes una empresa. Entonces Robert Owen creó una especie de ciudad basada en una obra de Tomás Moro, que es un escritor que escribió en el siglo XV, una obra llamada Utopía, justo Utopía. ¿Qué significa utopía? Utopía significa ¿sí? el mundo soñado, un mundo feliz que tú crees que puede llegar a existir, pero que hasta ahora no ha existido. Las utopías son así, pequeños mundos felices imaginarios. Contrario a la distopía, que es un infierno imaginario. Por ejemplo, nosotros no nos imaginamos que algún día acá podría llegar a ser como Corea del Norte, ¿no? Horrible, un país con un totalitarismo, donde la gente es prácticamente esclava del Estado, donde se adora al supuesto presidente como un rey, como un dios, ¿no? Tú dirías, no, que Perú nunca caiga en eso. Y esa es una idea distópica de eso. No quiero que pase eso. Por otro lado, la utopía es, ¿cómo nos gustaría tener así ser como en Dinamarca? ¿No? Que no haya ladrones, que haya leyes estrictas, ¿no? Como a veces hablaba con unos amigos como Singapur, ¿no? Que acá la policía haga lo que tiene que hacer, que haya leyes estrictas para que no solo los ladrones o los terroristas, sino incluso los funcionarios públicos sean castigados duramente si traicionan a la patria robándole al Estado. Cosas así, esa es una utopía. Bueno, la utopía de Robert Owen, que no tiene nada que ver con el puritano Owen, era de que la sociedad podía llegar a ser feliz si todos los bienes eran comunes, o sea, sin propiedad privada. Y él escribió en su manifiesto que debería desaparecer la propiedad privada. Algo simpático porque en realidad lo que hizo Owen fue, ¿ves ese cuadrado negro? Compró el 90, ponte que es un terreno de varias hectáreas, se lo compró todo y lo repartió así en cuadrado, como cantones. Y de ahí invitó a personas a venir a vivir gratis, era su propiedad. Pero cuando las personas venían a vivir, no era de ellos, sino que era de Owen. Así que ellos no simplemente tenían que vivir como con un arriendo. Pero eso sí, todo era de todos. Por ejemplo, la comida se repartía a cierta hora, las medicinas, o sea, no había nada que sea de propio, no podías poner un negocio. Si tú eras parte de los ganaderos, trabajabas para la ganadería de todos. Una especie de aldea de los pitufos. ¿Has visto los pitufos? Al margen de todo, ¿te das cuenta? Goloso cocina para todos, ¿no? Todos hacen todo para todos. Genio le repara las o hace máquinas para todos. ¿Te das cuenta? Todos trabajan en la represa. Filósofo valora las cosas de todos, ¿no? Cosas así, ¿ves? Y todos quieren enamorar a Pifrina. Y bueno, lo que sí me parece chistoso, ¿no? Pero uno diría, qué bonito, ¿no? No es bonito. No es bonito. En primer lugar, me he dado cuenta de eso, ¿no? Porque si tú ves el libro de los jueces, sí había un gobierno, pero el gobierno nunca aspiraba a quedarse con los bienes del pueblo. Cada uno tenía su tierra, ¿no? Incluso tú ves a Isaías. En la Biblia vas a ver un montón de ejemplos de comercio, donde nunca vas a ver que el rey se meta, ¿no? Los reyes de turno no se metían. Tu tierra, tu parentela, tu heredad, ¿no? Bueno, Robert Owen quería abolir las leyes que permitían la herencia. ¿Entiendes? Si alguien moría, todo pasaba a manos del Estado. El Estado iba a administrarlo. Fracasó el proyecto de Robert Owen. Comenzaron a pelearse, no comenzó a haber corrupción, burocracia. Levanten la mano los que no saben qué es burocracia. Bueno, ya. La burocracia es cuando digamos así, las gestiones o papeleos que necesitas para alcanzar alguno de los bienes del Estado se demoran 10 años. Por ejemplo, es salud, ¿no? o por ejemplo, en registros públicos, cualquier cosa. Te lo podrían hacer, pero quiere que les bajes plata primero. Porque ellos lo tienen la firma y el sello ahí. O sea, los trabajadores del Estado terminan corrompiéndose. ¿Por qué? Porque no hay leyes estrictas contra los que hacen eso. Entonces, ¿y ahora qué tiene que ver eso con el terrorismo? Mira cómo nos vamos a ir acercando.
Unos años más tarde, décadas más tarde, después del fracaso de Owen, se levantan dos amigos en Alemania, un hombre y un estudiante, porque los owenistas, digamos, ¿no?, los que tenían el pensamiento de Owen, a pesar del fracaso de New Harmony, que se llamaba la ciudad en Indiana, la ciudad que crearon ellos, New Harmony, se van a Alemania algunos con estas ideas. Y en uno de estos comienzan a hacer como una especie de cultos, a pesar que eran la mayoría ateos, comenzaron a hacer este tipo de cultos que ellos llamaban como grupos socialistas, que esa palabra que ahora se usa bastante, ¿no?, porque eran gente que buscaba, según ellos, el bien social. Y un joven muy inteligente, un hombre letrado llamado Friedrich Engels aparece en escena, queda encantado con las ideas, ¿no?, de Owen, y comienza a escribir mucho en eso. Luego este joven Engels conoce a un chico que era más extrovertido que él, porque Engels era bastante inteligente, pero conoce a un hombre que era inteligente como él, pero que tenía las agallas de decir sus ideas, era un hombre que se adelantaba a su época, un hombre que tenía mucha inteligencia, aunque creemos que estaba muy agarrado a sus ideas, pero se llamaba Karl Marx. Marx se une a Engels y llegan a expandir sus ideas por toda Europa. Comenzó a haber revoluciones por todos lados. Todos querían el socialismo, es decir, que los estados se apoderen de todo y que administren las riquezas de las naciones. Entonces, ¿cómo es esto? El estado es... a veces uno puede decir, el estado somos todos, ¿no? Pero no es así. El estado en realidad es una cúpula de personas que está en una oligarquía. Y nosotros nuestros impuestos los pagamos y todo va hacia ellos, y ellos tienen que redistribuir la riqueza. Eso es el socialismo. Suena bonito, ¿verdad? Pero ni en el papel ni en la práctica nunca ha funcionado. Todos los países que reclamaron este sistema terminaron mal. ¿Y cómo lograron ellos apoderarse de todo en algunos países? A pesar que el socialismo que trataron de imponer Marx y Engels a través de los escritos, porque ellos no eran terroristas, y creo que no habrían estado de acuerdo con los terroristas, cayó en manos de otro chico llamado Lenin, un joven en ese tiempo de 19 años, cuyo hermano había muerto en una revolución en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? Este chico Lenin comenzó a estudiar este manifiesto comunista, el escrito de Marx, donde él promueve especialmente esta idea que se llama estatismo, que el Estado tiene que manejarlo todo porque es la única forma, un Estado fuerte, de cuidar a la nación, un florazo. Parece inteligente si tú lo lees, ¿eh? Pero en realidad no funciona. ¿Por qué? Marx era ateo y no se dio cuenta de algo. La política y la economía cristiana no puede ser marxista ni de izquierda por eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en cuenta algo. El hombre está caído. El hombre cayó en el Edén. Y es una persona con tendencia a la corrupción. Si tú le das todo el poder y el presupuesto a una máquina gigantesca humana, va a terminar cayendo, ¿ves? No puedes empoderar a un grupo humano de esa manera y encargarle todo el dinero de la nación, todas las riquezas. Por eso Dios no hacía eso. Dios dejaba propiedad privada, libertad para todos, y ponía jueces. ¿Pero qué hicieron en Israel? No. Nosotros queremos un rey como todas las naciones. O sea, nosotros queremos un totalitario que se encargue de todo. Y ya vemos las consecuencias, ¿no? David, Salomón, al tercer rey nomás se quebró el reino. Roboam destruyó todo lo que hizo Saúl, David, Salomón. ¿Te das cuenta? Dios le dijo a Samuel, ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y eso es lo que hizo Marx. Desechó a Dios, desechó las ideas conservadoras, que eran las ideas que todavía proclamaban por un gobierno económico político cristiano, o con principios cristianos. Y eso terminó en una revolución. Lenin, Trotsky, comenzaron a aparecer más nombres. Luego pasaron unas cuantas décadas
y aparece un hombre en China llamado Mao Zedong. Y este hombre hizo el genocidio más grande de toda la historia de la Tierra, matando millones de personas para poder ejecutar su plan. ¿Por qué? Porque para que se haga el socialismo, por ejemplo, ahorita nos conquistó, por ejemplo, si hubiera ganado el conocido Abimael Guzmán Reynoso aquí, ¿qué hubiera tenido que hacer primero? Lo que hizo Chávez en Venezuela, expropiar. ¿Qué es expropiar? Por ejemplo, tú tienes tu negocio y el Estado lo reclama como suyo, te lo quitan. Porque no es justo que tú tengas más que otro. ¿Por qué pasa en Cuba? En Cuba todo es del Estado, hasta los taxis. Tú no puedes tener tu empresa de taxis, ¿no? Todos pintan a Cuba como un paraíso, pero es una esclavitud terrible. Es terrible. Todos los sistemas estatistas terminan mal. Ya, los países como Bolivia, como Perú en los años 80, los que hemos vivido ese tiempo y ahorita vamos a llegar ahí, eran simplemente socialistas, pero no llegaron al límite del comunismo. El comunismo de Marx tenía dos etapas. La primera etapa era socialista y la segunda es el comunismo. Ningún país en los experimentos ha podido llegar a la etapa 2. Y algunos han llegado a una etapa rara que no había sido tenida en cuenta ni siquiera por Marx y Engels, y son países como Corea del Norte, por ejemplo, que es un comunismo extremo, donde la gente no tiene voz ni voto, donde todos son esclavos del gobierno, ¿no? Eso ya es una tontería. Entonces, vemos entonces que Lenin tomó las armas y quiso expropiar las cosas de las personas que ellos le llamaban los burgueses, a la gente que de clase media que se había ganado las cosas trabajando, y por un par de gente, un par de explotadores tú no vas a quitarle a toda la gente de la nación sus cosas, ¿no? En lugar de más bien promover leyes para castigar a los explotadores, simplemente fueron con las armas a quitarle todo. Pasó lo mismo en Rusia, pasó lo mismo en otros países. Entonces pasó muchos años y nos trasladamos a nuestro país. A principios de los años 80 había un profesor de filosofía en Ayacucho, llamado Abimael Guzmán Reynoso, y él adopta las ideas comunistas, pero no solamente las adopta como una forma de estrategia política, ¿no? social política, económica, sino que él las adopta casi incluso como una religión. ¿Se acuerdan hace poco la señorita Maritza Garrido Beca? Han pasado algunos, los que no la vieron en su época, yo sí la vi, porque yo era un niño de 12 años, me acuerdo, nunca se me vayan esas imágenes en mi cabeza, y ahora que las estoy viendo de nuevo digo, ¿cómo pasa tan rápido el tiempo? ¿Qué dice ella cuando hace su proclama? Dice: por el pueblo, viva la patria. ¿Qué dice? Leninismo, maoísmo, marxismo, pensamiento Gonzalo. ¿A quién están idolatrando ellos? A su líder y a su línea de pensamiento. Eso no es justo. A los jovencitos ahorita los están engañando que ellos van por el pueblo, por el pueblo. ¿A qué van ellos? Es una idolatría, ¿ves? Es una ceguera que tienen ellos. Y así son todos, los más morotes, todos los que están ahí haciendo Víctor por el campus, que era de otro movimiento que se llama MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que digamos que ellos eran, entre comillas, un poco más amables que Sendero, pero igual eran terroristas. Y ellos son los que tomaron la embajada en el año 96. Y ese fue el fin de MRTA. 97 lo rescataron. Y nos podemos a pensar ahora, ¿nuestra patria realmente está haciendo lo que el Señor quiere? ¿Quiere hacer Salmo 2? Vamos a Salmo 2. Aplicándolo en el contexto del Perú. Mira, hay algo que cree la doctrina reformada, y es que nuestras ideas tienen consecuencias. Nuestras ideas tienen consecuencias. Todas las ideas que tú tengas van a tener consecuencias en tu vida o en la de otros. Y no creo que Marx y Engels se hubieran imaginado que iban a crear tremenda revolución, porque las ideas de Marx y Engels han costado la vida a millones de personas en varias décadas del último siglo. Y yo de corazón, si tú lo lees a Marx, no estoy de acuerdo con él, estoy totalmente en contra de Marx y de Engels, pero ellos no eran asesinos. Ellos no hubieran estado de acuerdo. Ni siquiera el más izquierdista de la historia del Perú, José Carlos Mariátegui, el escritor,
muchos de ustedes habrán escuchado por ahí, hasta el colegio que se llaman así. Él no hubiera querido que pase esto. Él no hubiera querido que pase esto. Hasta hubiera estado de acuerdo con algún tipo de revolución o con protestas, pero no con una lucha armada, porque a nosotros nos engañan de que a los jovencitos, que esta era una lucha entre dos bandos, ¿no?, iguales. No, eran enemigos del Estado y del mundo, porque iban contra todo lo que son los derechos humanos. ¿Ves? Mataban a niños, le daban bombas a niños para que se metan a los bancos y exploten. ¿Te parece eso revolución? ¿Es bonita esa revolución? Matan a tu hijo de repente. Le montaban por la calle a tu hijo. Toma, hijita, entra ahí. Mataban profesores en las puertas de los colegios, traumando a todos. Convocaban a niños y a menores de edad, porque la mayoría de esos soldados terroristas no eran gente de la sierra, de la selva, de la ceja de selva. ¿Te parece que manipulen a esa gente de esa manera? ¿Una revolución justa? No. Y lo que dice el Salmo 2. Esto pasa porque nosotros le permitimos que las naciones abandonen la reverencia y la adoración verdadera al Dios verdadero. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y eso es algo que cita Pablo en Filipenses. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Muchos de estos grupos socialistas, comunistas, en Rusia, en Europa, en China, en Corea del Norte y acá en el Perú, como sucedió en los años 80, y aún queda en el Brain todavía un poco de estos grupos, ¿no?, que están coludidos con los narcotraficantes, por eso se llaman narcoterroristas. Ellos creen en una utopía, ¿no? Ellos tienen la patria soñada y la quieren lograr a punta de bala, haciéndole daño a los que no están de acuerdo con ellos. Porque ellos no velan por el pueblo, ellos llegaban y mataban a la gente, sea niño, viejo, que no esté de acuerdo con ellos. Si tú eres un joven estudiante y eras un dirigente de la universidad y no estabas de acuerdo, puedes ver en YouTube un montón de testimonios de mamás que dicen: un día se vinieron, como en la sierra, no, en ese tiempo no había internet ni nada, venían, te tumbaban la puerta y se llevaban a su hijo. Y no la mataban a la mamá, la dejaban viva como testigo para que aprendan a no meterse con ellos. Sí, incluso pastores también, tengo entendido. Sí, mataban pastores, mataban a los curas. MRTA era más respetuoso. Digamos que MRTA dice que respetaba un poco a los curas, a los pastores y a los profesores si estaban de su parte. Pero Sendero no, llegaba con todo. Muchos cristianos perdieron su vida por arriesgarse, ¿no?, porque no dieron marcha atrás a este sistema comunista, ¿no?, y vivían ellos en la sierra. Pues. ¿Qué hacen las naciones? Se amotinan contra Dios. Quieren sistemas que dejan a Dios fuera del sistema. ¿Te has dado cuenta la mayoría de políticos ahora? Generalmente los que son de izquierda, los comunistas disfrazados de demócratas, ¿qué te dicen? ¿No? Ellos nos ven mal. ¿Te das cuenta? Somos sus enemigos prácticamente. Pero nosotros tenemos que también tener un principio. Tenemos que decirles: reyes de la tierra, sean prudentes. El cristiano no puede ser como el terrorista. Nuestra utopía no es una utopía.
es una realidad. Amén. Habrá cielos nuevos y habrá tierra nueva. Entonces nosotros no tenemos que desesperarnos por agarrar y tomar las armas y sacarlo a PPK, porque se equivocan en algunas cosas, ¿no? Porque sí, se equivocan en muchas cosas y no estamos de acuerdo. Pero mira lo que dice Romanos, vamos a Romanos. Capítulo 13. ¿Cómo debemos actuar nosotros ante un gobierno que no está de acuerdo con los principios cristianos? Primero vamos a ver cómo debemos actuar ante un gobierno, cualquiera que sea. Dice, mira, ¿a quién le está hablando aquí? A los romanos. Es decir, le habla a cristianos que están bajo el César. El César no era cristiano. Porque algunos dicen, sí, solamente me voy a someter a ser cristiano. Acá dice a romanos que están bajo el César, que adoraba a dioses paganos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados son todos los jueces, los que trabajan en lo que es el gobierno civil, el Estado. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si lo haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios ha dado a nuestros estados, a nuestros gobiernos, la potestad del juicio, incluso de la pena capital, ¿ves? Por eso dice que lleva la espada. La ley de Dios se puede aplicar en las naciones, en un contexto civil, no religioso, ¿no? Pero si te pones a pensar, ¿qué hago entonces, por ejemplo, si soy cristiano y en un distópico caso de un posible gobierno de Abimael Guzmán Reynoso acá, imagínate? Y algunos pueden decir, seríamos como Cuba, ¿no? No. Seríamos como Venezuela. No, si gana Verónica Mendoza seríamos como Venezuela. Pero si hubiera tomado al presidente Gonzalo el gobierno, seríamos una cosa terrible. Seríamos una especie de Corea del Norte. Algunos de ustedes no los han visto. ¿Han visto los videos de cómo eran las cárceles en los tiempos de Sendero? Salían marchando con carteles de Vivae, cantando, ¿no? Sendero luminoso, seguimos, era una cosa de locos. Era como una secta militar ideológica terrorista. Es una cosa. Él mismo decía, de que aunque los maten a todos, esto queda, decía. ¿Te das cuenta? Para ganarle a un loco, se necesita otro par de locos también. Que no estoy de acuerdo con ellos. Pero Dios usa las autoridades, ¿ves? Te caiga o no te caiga el gobierno de ese tiempo, que fue el que derrotó a Abimael Guzmán, a mí no me cae. Pero Dios usa las autoridades, ¿no? Porque la espada tiene la autoridad. Y eso parece que no les gusta a algunos, ¿no? Por eso ponen leyes tan débiles. ¿Por qué crees que ahora los asaltantes salen como quieren? Nuestras leyes son débiles. No hay leyes estrictas. Porque para agradar al mundo, el mundo siempre se va a querer agradar entre ellos. Nuestras leyes están hechas para poder sobornar. Nuestras leyes están hechas para que los abogados de los ladrones hagan malomas. Son subjetivas, no son objetivas. ¿Y eso cómo lo podemos cambiar nosotros? ¿Tomando las armas también? No. Nosotros podemos cambiarlo involucrándonos en la sociedad donde el Señor nos ha puesto. Por eso te decía que si tú tal vez alguna vez tienes algún llamado político, vayas. Un cristiano siempre quiere la libertad. Tú quieres una economía libre, un verdadero cristiano quiere una patria libre. Pero la única libertad que podemos tener empieza por dentro, ¿no? Por Cristo, por la transformación. Por eso si tú vives en una esfera de esta sociedad, tú vives en una esfera y tienes que arrepentirte de tu pecado, venir a Cristo y ser influencia, ser agente de cambio en la esfera donde Dios te ha puesto, en las artes, en la economía, en la política, en el deporte, en tu casa, en la universidad. Pues el cristiano que se aísla permite, muchos dicen, ¿para qué me voy a meter en la política?
si está llena de corrupción, es porque los que han nacido de nuevo no están ahí, pues. Tú dejas que todos los que no han nacido de nuevo y son corruptos estén ahí. Por eso está llena de corrupción, pues. ¿No? Si tenemos este vaso y tenemos 15 jeringas, 3 buenas y 7 malas, y solamente las malas son echadas, siempre va a haber lo malo, hay que meter las buenas también, ¿no? Si no entran las buenas, no te quejes de que solamente hay algo malo. ¿Dónde están los honrados, los éticos? Debajo de su cama, esperando el rapto, junto a su cama, esperando que los maten para morir como mártires. No es así, ¿ves? No podemos permitir eso. Publicando que hoy es el fin del mundo. Imagínate, eso se llama fatalismo. Fatalismo. El fatalismo es una especie de cobardía, como un deseo de desaparecer de una vez, ¿no? Sino que es tan cobarde que no quieren suicidarse solos, no quieren que la humanidad desaparezca. Y una vez todos juntos. El verdadero cristiano es como el hombre del Salmo 2. Es consciente que los pueblos se van a amotinar contra Dios. La cosmovisión anticristiana de este mundo va a venir. Y los gobiernos totalitarios que quieren conseguir el poder a través del terrorismo, bueno, en este caso del comunista, porque hay otro tipo de terrorismo, lo podemos hablar otro día, en este caso del terrorismo que se causa a través del extremo del comunismo, porque no todos los comunistas son así, tiene que cambiar. Pero la única forma de cambiarlo es a través de clamarle a los reyes de la tierra y decirle: admite la amonestación, juez de la tierra. PPK, Donald Trump, ¿no? Angela Merkel en Alemania, por favor, ¿no? O sea, ven a Cristo. Mira lo que dice su palabra acerca de cómo se gobierna una nación, ¿no? Mira los ejemplos de las naciones que, a pesar de todo, siguieron la palabra de Dios en el pasado, ¿no? No eran grandes santos, pero aplicaron los principios libertarios de la palabra de Dios. Gobiernos limitados. ¿Por qué quieres un gobierno con tanta plata? ¿Por qué quieres que todo el presupuesto lo tenga el gobierno? ¿No será que te lo quieren robar? Mínimo un gobierno debe tener 8 o 7 ministerios. ¿Cuántos ministerios tiene el Perú? Más o menos 24. ¿Y con qué se sostiene eso? Con nuestros impuestos. No se parece en nada al libro de los jueces, ¿no? Ahora no te vayas por ahí hablando, te metes en la política y comienzas a reventar de versículos con jueces. No. Tienes que saber aplicar las verdades del reino fuera. Ajá. Cuenta. Fabián, por favor. Voy a sacarle de moche y me dice: entonces nosotros tenemos que saber aplicar las verdades del reino. Y finalmente el Señor va a orar. Honra al Hijo. Sirve a Jehová con temor, alcalde, ¿no? Que Dios nos permita conocer gente de influencia, ¿ves? Poder predicar el Evangelio. ¿Amén? Amén. Hermanos, nunca se olviden de este salmo. Léanlo, del 1 al 12. Medítalo. Y di: ¿quién es el que va a heredar las naciones? Cristo. De Él es este planeta, de Él son las naciones. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración.